pianta de un revés. Y hay que saber que ningún bien vale la pena. Desesperado de amor, saliste siempre haciendo punta para zafar del pelotón, pedaleando sueños en pos de una ilusión. Como cualquier mortal al fin, también tuviste que aprender, y vos te hiciste sabia a golpes y fatiga. No te quedaste en franeleo, tu juventud viviste al mango y te jugaste a cara cruz en una esquina. Cuando la marcha se nos hizo cuesta arriba, nuestra utopía es tan bonita como esquina. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Ojo con los Medios por Elavia Yala. Un abrazo fuerte a todos quienes nos sintonizan desde distintos puntos del Estado plurinacional de Bolivia. Si estás en algún lugar medio extraño por decirlo de alguna manera, algún pueblo pequeño, no muy cerca de una capital departamental, avisanos. 214-8440. Doctor, ¿todo bien? Todo bien, sí. Para reportar audiencia, digo, ¿dónde nos están viendo? ¿Algún lugar así medio...? Sí, porque el Avia Yala llega a todo el país. ¿Algún pueblo de Tarija, alguna vaina? Estaría bueno. O si estás, por ejemplo... O si no, también por Facebook nos pueden decir. O si estás también Twitter. en la Embajada de Estados Unidos también. ¿Por qué no? En la Avenida Arce. Hola, Gringolandi, how are you? Nos avisas. Bien, eso ya sabemos que sintonizan. Bien, empezamos ya de una vez. ¿Qué era esa música tan melancólica que me puso ahí? Curtidores de hongos, que es una de las murgas... Curtidores de hongos me suena a... Sí, a drogo. A drogos. No, en este caso es la murga, una de las grandes murgas uruguayas, que al irse el Pepe Mujica como presidente de la República Oriental del Uruguay, le dijo, vamos a hacerle un temita al Pepe, y le hicieron este cuplé para el Pepe Mujica. ¡Excelente! A propósito del Uruguay, empezamos por ahí. ¿Qué dice el país de la hermana República Oriental? El país. Atención, atención, atención. ¡Ay, por Dios! ¡No! Parece que hay ciertas Pero no, cosas este que es el nunca peri- se terminan, ¿eh? Pero este no es el... ¿El qué? ¿No es el periódico más importante de Uruguay? Sí, no quiere decir que sea el mejor. Pero portada, noticia Sí, principal. fue la noticia de tapa del día de hoy del país de Uruguay. Léalo. ¿Para qué? Si ya lo vieron todo. No, ya me canso. No quiero leer este titular, me niego. Ya lo viste, lo estás viendo en este momento. Seguimos. Siguen estos tipos, están en una campaña impresionante. Vamos, The Wall Street Journal. Esto es Gringolandis. Sí, uno también de los diarios más prestigiosos de los Estados Unidos. Le pido que mire el titular, el de abajo de todo. Israel spied on Iran talks. Dice la información que revela el Me Wall Street Journal. le gustó mi No, impresionante. pronunciación. No, impresionante. Espectacular. Sí, Estuve practicando con los agentes de la CIA en todo lado. Bien, adelante. Lo que dice este titular es que Israel espió las conversaciones con Irán. Se refiere a las conversaciones por el tema del desarrollo nuclear pacífico que Irán está realizando y que está siendo supervisado por Estados Unidos, entre otros países, en lo que se conoce como el G5+1. Lo grave de esta situación y de la denuncia es que espías de los Estados Unidos le revelaron a este diario que este espionaje que realizó Israel, a su vez se lo
trasladó a congresistas de los Estados Unidos para informarle lo que está pasando, y me parece que esto ocurrió el año pasado, que eso y la carta que los republicanos le mandaron a Hassan Rouhani diciéndole que ellos van a torpedear, si son gobierno, cualquier acuerdo entre ambos países, me parece que tiene mucho que ver. Por cierto, Obama está que trina con Netanyahu, no solo por esta situación, sino también por sus declaraciones diciendo que no va a existir un Estado palestino mientras él gobierne. Bueno, ¿y vio la declaración del jefe de gabinete de Obama? Diciendo que debe terminar la ocupación israelí de territorios palestinos. Claro, por eso ahí, digamos, están bastante álgidas las relaciones. Permítame. Sí, cómo no, dele. Jefe de gabinete Obama, Dennis McDonough. Bien. Aseguró que la ocupación de más de 50 años de Israel en Palestina debe terminar. Me imagino que Umire, mi amigo, debe pensar que Obama es Fidel Castro. Esta declaración es fuerte, es el jefe de gabinete de presidente Obama. Y los republicanos ya lo vimos, están en una línea dura, volverán los neocons a la Casa Blanca, al Salón Oval. Por lo pronto, uno que se lanzó ya del Partido Republicano es Cruz, que es del Tea Party. La propia CNN dijo, uno de los más retrógrados de la ultraderecha de los Estados Unidos se ha lanzado a la campaña, y que Dios nos proteja prácticamente. Lo dijo Camilo Egaña en su segmento de una horita de las noticias que se ven aquí a las 5 de la tarde. Bien. Así que imagínense. Bien. Seguimos adelante. Hay muchas cosas para comentar que no sé. Lo vamos a ir en los próximos. Tenés que estar atento a los próximos programas. Espérate. Bien, página 12 de Argentina. Hoy es 24 de marzo. Ya comentamos. Hoy se cumplen 39 años del golpe cívico-militar en Argentina, que duró 7 años, dejó 30.000 detenidos desaparecidos, exiliados políticos, exiliados económicos, y una revelación que hace el diario es testimonios de clases, los que se llaman conscriptos en la Argentina, que revelaron otros vuelos de la muerte. Digamos, era una metodología que se utilizó en la Argentina, que utilizó la dictadura, de que a los opositores políticos, luego de torturarlos, secuestrarlos, los sedaban y los tiraban desde aviones al mar. Esa es la revelación que hace en este caso conscriptos que tuvieron que participar de esos actos macabros. Bueno, nos vamos a Ecuador, vamos el comercio. Rafael Correa insiste en el fracaso del 19M y afirma que AFP, la agencia francesa de prensa, mintió respecto de la infiltración de la CIA. ¿Qué es 19M? El 19M fue una marcha de opositores al gobierno de Rafael Correa, que resultó ser una marcha bastante mermada, con poca gente, y en su programa dominical, Enlace Ciudadano, Rafael Correa fustigó a AFP, quien había dicho que el gobierno afirmaba que esas marchas estaban infiltradas por la Central de Inteligencia norteamericana. Bueno, un hito más. Sí. Twitter de Rafael Correa, lo compartimos contigo. Si las marchas de los resistentes hubieran sido organizadas por la CIA, no hubiesen... No, Rafael, no me digas eso. No hubiesen sido tan estruendosos fracasos. AFP mintió. No, pero hay muchas cosas que organiza la CIA que salen mal, ¿eh? Y otras que salen bien. Bien, pero el presidente se enojó con... Se enojó duro, se suele enojar duro con los medios de comunicación, y en la siguiente notita vemos la reacción de AFP, de la agencia francesa de prensa. Agencia AFP rectifica. Ecuador desmiente que Correa haya vinculado a la CIA con marchas opositoras. Pero eso no es una rectificación. No. Lo que hace es, digamos, citar
hace como una cosita media, es como citar más que nada la desmentida del gobierno. Bueno. Así que se armó, digamos, en Ecuador una nueva situación con la prensa por este tipo de situaciones. Excelente. ¿Quiere que hagamos un corte o nos metemos a hablar ya de política en Ucrania? Como usted quiera. Decida usted, doctor, por favor, adelante. Vamos a un cortecito, así le dedicamos un bloque extenso, que hay buena información de Ucrania, una información calentita. ¡Excelente! Corte entonces, enojo con los medios. Ah, no. ¿Maduro tiene audio? No, no tiene. Bien, Maduro, no hay profesionalidad, Maduro. Bien, vamos al corte y regresamos al toque. No te vayas. La vida es corta y casquivana y se nos pianta de un revés. Y hay que saber que ¡Aguante el Pepe Mujica! Melancólica el tema, ¿eh? Después agarra su ritmo de murga, Se pero me pianta un lagrimón. arranca como si fuera una palabra del propio Pepe Mujica, que es un gran poeta, un gran poeta callejero, un filósofo impresionante. Bueno, vamos a cambiar de eje informativo, nos cruzamos el Atlántico, nos vamos a Ucrania, uno de los conflictos geopolíticos más candentes, una zona de mucha influencia que Estados Unidos quiere ganar para sus propios intereses, que le va ganando porque le dio un golpe de Estado al presidente prorruso el año pasado, Víktor Yanukovych, después de muchos años de desestabilización. Se acuerda, golpe apoyado por Estados Unidos, se acuerda teníamos que poner la imagen de la Jan Psaki la semana pasada, cuando dijo, no estamos interfiriendo, ¿está por ahí? Sí, la trajimos. No estamos interfiriendo en Venezuela. Estados Unidos no avala, ni avaló nunca golpes de Estado en América, y uno de los periodistas le dijo, pero si el año pasado hubo un golpe en Ucrania y ustedes lo avalaron. Claro, lo que pasó ahí no fue constitucional y no se preocuparon tanto. Yo empezaría por ahí para ponerle el contextito. El punto donde va al conflicto ucraniano, porque durante 10 años Estados Unidos, a través de USAID, NED, IRI, le puso muchísimo dinero a la oposición para voltear, incluso armó la famosa Revolución Naranja, para voltear a Víktor Yanukovych. A propósito de eso, el ministro de Gobierno, Hugo Moldis, aquí en Bolivia, acaba de denunciar y se reunió con el representante Gringolandis, nuestro amigo Peter Brennan, a quien saludamos, hello Peter, y le recordó la desestabilización impulsada justamente por estos mismos organismos en Bolivia, que se dio principalmente durante los últimos 20, 30 años, USAID desde los 60, pero desde la aparición fuerte de Evo Morales ya como candidato presidencial se aumentó muchísimo. Y bueno, estos mismos instrumentos que dependen algunos del Partido Demócrata, otros del Partido Republicano, otros del Departamento de Estado. Estados Unidos, así como desestabiliza en América Latina, hizo lo propio en Ucrania. Finalmente lograron sacar del poder a Víktor Yanukovych. Y, muy pertinentemente, cuando la semana pasada la representante, la vocera del Departamento de Estado dijo, nosotros no apoyamos ningún golpe de Estado, el periodista se lo recordó. ¿Te parece si lo...? Me parece muy bien, la nota... Pongámoslo en escena, por favor, para empezar a hablar de Ucrania por donde número 12, la nota número 12, en la que James Psaki, creo que la vocera del Departamento de Estado, nos da mucha letra. Este material lo vamos a usar muy seguido, me parece. Vamos. Maduro last night went on the air and said that they'd arrested multiple people who were allegedly behind a coup that was backed by the United States. What is your response? These latest accusations, like all previous such accusations, are ludicrous. As a matter of long-standing policy, the United States does not support political transitions by non-constitutional means. Political transitions must be democratic, constitutional, peaceful, and legal. We've seen many times that the Venezuelan government tries to distract from its own actions by blaming the United States or other members of the international community for events inside Venezuela. These efforts reflect a lack of seriousness on the part of the Venezuelan government to deal with the grave situation it faces. The U.S. has... Whoa.
The U.S. has a long-standing practice of not promoting, what did you say? How long-standing is that? I would, in particular in South and Latin America, that is not a long-standing practice. Well, my point here, Matt, without getting into Not in this history, case. is that we do not support, we have no involvement with, and these are ludicrous accusations. In this specific Correct. case. But if you go back not that long ago, during your lifetime, even. This is The not last that 21 long years? since- Well done. Touche. But I mean, look, I don't know. Does long-standing mean 10 years in this case? I mean, what Matt, is, my intention was to speak to I the understand. specific reports. but you said it's a long-standing U.S. practice, and I'm not so sure how. It depends on what your definition of We long-standing will, is. okay. Very recently in Kiev, whatever we say about Ukraine, whatever, the change of government in the beginning of last year was unconstitutional. And you supported it. The That is Constitution also was not ludicrous. constitutional. Bueno, vamos a la información del día, por favor. Nos evitamos hacer mayores comentarios sobre este absurdo. Qué pena que, digamos, estas ruedas de prensa terminen saliendo colateralmente en los medios de comunicación. No la saca nadie, eso no se ve en ningún lado. Lo saca Democracy Now!, que son 3 o 4 locos que andan por ahí, y después CNN, Fox, nadie lo pone. Nadie se atreve a repetirlo. Reuters, nadie, olvídalo. Pero bueno, es interesante, por lo menos hay unos periodistas ahí que tengan la línea que tengan, mantienen una ética y un apego a la verdad. Claro. Bueno, vamos a las noticias de Ucrania, las que tienen que ver con el día. ¿Qué anda pasando por allí? Más allá de la financiación de miles y miles de millones de dólares para que Moscú no tenga influencia. Después los violentos son los de Moscú, que quieren invadir Ucrania y no sé qué. Bien. Los acuerdos de Minsk, que son la última gran novedad, esto en Bielorrusia, entre las partes en conflicto y con mediación europea, en este caso Francia y Alemania, parece que han logrado una breve pausa, pero digamos las conspiraciones continúan. Hoy Sergei Lavrov, que está de gira por Latinoamérica, estuvo unas horas en Cuba, se reunió con máximas autoridades, volvió, digamos, a acusar a Estados Unidos de estar tratando de que ese acuerdo fracase. Aprovechó, también hizo declaraciones contra Estados Unidos, diciendo que Estados Unidos en su región próxima debe dejar de desestabilizar, y habló específicamente del caso de Venezuela. Y lo cierto es que este conflicto, que como bien dijo este periodista, el año pasado fue fustigado y ensalzado por Estados Unidos para poner un presidente que sea títere y que esté en contra de la mirada de la Rusia de Putin, ya se ha cobrado más de 6.000 víctimas según las Naciones Unidas. Reporte entonces del canal ruso Russia Today, RT. Ahí está la noticia. ONU. El número de muertos en el conflicto ucraniano supera las 6.000 personas. Bien, como siempre esto, no vamos a tener ningún responsable penal por incitar estos conflictos étnicos. Bueno. Y es un conflicto que a pesar de la cantidad de bajas civiles, porque la mayoría también son civiles, no ha tenido la repercusión que, por ejemplo, sí suelen tener las incursiones que hace Israel sobre la Franja de Gaza. Tiene como, paradójicamente, a pesar de estar en Europa, menos repercusión. Por suerte, y vamos a ver la próxima nota, Estados Unidos, como siempre, en esto de colaborar con este tipo de conflictos, manda decenas de miles de trabajadores humanitarios a Ucrania para bajar la tensión. Vamos a verlo. La Cámara de Representantes pone bajo más presión a Obama por la guerra en Ucrania. Los congresistas han aprobado por una amplia mayoría de republicanos y demócratas, 348 votos a favor por 48 en contra, pedir al presidente estadounidense que envíe armamento a Kiev. Así lo defendía esta congresista representante republicana por Florida. Desafortunadamente para los ucranianos y para la seguridad internacional, el presidente Obama ha elegido la inacción disfrazada de deliberación sin fin. Pero hay mucho más
más en juego aquí que el destino de Ucrania, un país pacífico atacado sin mediar provocación. Si bien Obama aprobó este mismo mes el envío de equipamiento no ofensivo por valor de 75.000 millones de dólares, la opción de enviar armamento letal también tiene defensores muy cerca del presidente. El jefe del Estado Mayor, Martin Dempsey, y el secretario de Defensa, Ashton Carter, parecen favorables a armar al ejército ucraniano. Los aliados en Europa, de Estados Unidos, Alemania entre ellos, no ven con buenos ojos el envío de armas, ya que consideran que podría hacer escalar un conflicto que ahora se mueve en un frágil alto el fuego. Pero usted me dijo que era ayuda humanitaria, eran armas. Claro, para Estados Unidos es una ayuda humanitaria. Es una ayuda humanitaria para los oligarcas de Ucrania para que impongan su... Me confundí, creí que por una vez podía presentar una buena noticia de nuestros amigos, pero ni siquiera, eran armas nomás que van a mandar para que se sigan matando los ucranianos. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a una declaración del jefe de la diplomacia rusa. Ya lo comentó el doctor que está de gira en América Latina. Hablamos de Sergei Lavrov, que es canciller de la Federación Rusa desde el primer gobierno de Putin. Claro. No, Duró con Andrei Medvedev y siguió. Es sin duda la figura pública más importante de la Federación Rusa y digo con una posición política muy clara, ¿no? Ante un presidente de la magnitud de Vladimir Putin, que es muy difícil hacerle sombra. Es el David Choquehuanca ruso. Claro, exactamente. Así. Sí, sí. Bien, vamos a su declaración. Según la información que tenemos, en Estados Unidos elogian los acuerdos y el proceso de Minsk, pero se esfuerzan en interpretar a su manera los pactos alcanzados, y Kiev luego adopta esa misma interpretación. No sé qué es primero, si la interpretación de Kiev apoyada por Estados Unidos o si existe algún tipo de modificación conjunta y luego Kiev fija su posición. El día que se aprobó este decreto de doble fondo y que viola y contradice los acuerdos de Minsk, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, llamó al presidente de Ucrania, Poroshenko, lo felicitó y aplaudió la firma del documento que, según Donetsk y Lugansk, echa por tierra la regulación prevista en los acuerdos del 12 de febrero. ¿Qué es lo que queda? Simplemente observar a aquellos que nunca han creído en que sea posible una salida pacífica. El partido de guerra venía declarando desde hace mucho y sigue declarando que reconquistará estas tierras. En la misma conversación telefónica, Joseph Biden confirmó que Estados Unidos envía equipamiento y asesores para capacitar a la Guardia Nacional. Hay un especialista muy bueno en política internacional que se llama Pepe Escobar. Podés leerlo generalmente en Rebelión y tiene una columna en un diario... Asia Times. Asia Times. En Asia Times. Asia Times Online. Sí. Él es de origen brasilero y tiene 3 libros vinculados, él es especialista en temas de Medio Oriente, Islam, y tiene 3 libros en ese sentido muy interesantes de los últimos 7, 8 años que ha escrito. Está en zona, está por Ucrania, y RT le hizo una entrevista que queremos compartir contigo para sumar elementos al análisis de lo que está sucediendo allí. Claro, la historia de Ucrania es la danza de los oligarcas, que son escorpiones terribles, ¿no? Están se comiendo unos a los otros. Esto ya estaba aconteciendo en el reinado, digamos, de Viktor Yushchenko. Todos. Poroshenko también es uno de ellos, pero Poroshenko es el escogido por el Departamento de Estado, la CIA y la Casa Blanca. Ahora el problema es que no está consiguiendo controlar todos sus aliados también. Y ahora la danza de los oligarcas es exactamente eso. Están se posicionando para el post-Poroshenko, que puede ser en algunas semanas, en algunos meses, pero es prácticamente inevitable. No hay credibilidad porque perdió la guerra contra la Ucrania del Este. Fue derrotado por las milicias de Ucrania del Este. No consigue controlar el país. La Ucrania es un país falido que está viviendo de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y para todos, excepto los Estados Unidos, que tienen siempre su plan A, que es un día tenemos bases militares de la OTAN en Ucrania. Eso es la única cosa que interesa a los americanos. Todo el resto, incluso la danza de los oligarcas, para ellos es un escenario de una película B. Pero ¿quién está dirigiendo Ucrania hoy a Kiev? La embajada americana. Claro, eso todos lo saben. Lo saben en Bruselas,
claro lo saben en Washington, tal vez no lo sabe la opinión pública de la mayor parte del planeta, pero los americanos están controlando todo. Y si hay un caos interno, ni mismo se interesan, porque, no, ok, esto no tienen siempre la visión global de lo que es la historia de Ucrania. Básicamente usar un país tercero para una guerra de proximidad y una guerra por procuración contra el gran enemigo que es Rusia. Después de la destrucción de Siria, tenemos una destrucción de Ucrania en paralelo, pero esta operada directamente por aliados americanos. ¿Vas a viajar también a esa zona, a la zona del este, la zona en conflicto? Sí, voy a Donetsk. ¿Qué es exactamente lo que esperas encontrarte allí? Exactamente. Yo quiero hablar con la gente de Donetsk y hablar de cómo es la vida cotidiana después de una guerra civil. ¿Quién consideran responsable por la destrucción especialmente de la zona del Donbass? ¿Cuál es la solución ideal para ellos, la población local? Especialmente desde el punto de vista que son considerados por la mayor parte de los americanos y por muchos europeos como prácticamente un bando de terroristas, porque sus intereses como población civil no son jamás defendidos por la gran media monopolista y hegemónica en Occidente. Yo quiero saber su opinión sobre eso y sobre todo de los comandantes militares si esperan que la desesperación de Kiev podrá generar en semanas o tal vez 2 o 3 meses una otra ofensiva del régimen de Kiev. Y esto puede ser terrible en términos de pérdidas civiles del Donbass. Pérdidas civiles del Donbass. Bueno, interesantes valoraciones del Pepe Escobar, poniéndonos luz sobre qué ha sucedido en Ucrania. Me parece que es muy necesario porque siempre que se habla de Ucrania, nadie sabe que hubo un golpe de Estado el año pasado porque los medios lo ocultaron y todos lo único que te dicen es que Rusia quiere anexarse a Crimea y todo el tiempo está por invadir desde el este. Nunca nadie te dice, como el Pepe Escobar, que la embajada de Estados Unidos maneja al nuevo gobierno, que Poroshenko es un títere de Washington y nada que se le parezca. Ni siquiera nosotros, creo, y está bueno recordarlo, ¿no? Y es interesante que diga el plan A de Estados Unidos y que el resto no le importa para nada, que lo dice el Pepe Escobar, es tener bases militares de la OTAN en Ucrania. Tener los misiles apuntando hacia Moscú. Exactamente. Es decir, la cercanía que le da Ucrania a las puertas de, digamos... Por eso el tema de las provincias del este prorrusas son un dolor de cabeza, ya que Crimea se haya anexado mediante un referéndum a la Federación Rusa, les genera un problema justamente porque es una zona geográficamente muy estratégica y siempre lo fue. Y ahora que, digamos, los separatistas hayan logrado sacar al ejército de Ucrania, de Lugansk y Donetsk y unir mediante un eje ferroviario esas provincias, también es un dolor de cabeza para Ucrania. Por eso no es menor que la Cámara de Representantes le pide a Obama que envíe armamentos, ya envió armamentos por 75.000 millones de dólares, que envíen más armamentos y de carácter ofensivo a esa región. Ese dato no lo resaltamos y pasan la nota como si nada. Ya enviaron armamento, no letal supuestamente. Se supone que es armamento defensivo si es no letal. Uno entiende eso, ¿no? Por 75.000 millones de dólares. Bueno, y para dar un dato de lo que implica ese número, Estados Unidos le da a Israel por año 2.000 millones de dólares para su presupuesto militar. Después van a poner seguro los misiles apuntando a Moscú y nadie va a decir nada, excepto el pataleo de Sergei Lavrov y de Putin. Cuando en el año, ¿qué fue? 61, la crisis de los misiles. 62. Cuando Rusia puso entonces la Unión Soviética misiles en Cuba, muchos sabrán que el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear. Bueno, ahora, y era supuestamente una amenaza impresionante para Estados Unidos. Ahora, ya hace años que vienen instalando los misiles en Polonia, ahora los quieren poner en Ucrania, y no pasa nada, amigo. El doble estándar que se llama. Vamos a hacer una pausita, tenemos una más. Unita más, porque hablando de la platita, ¿no?
porque justamente Otra vez, hablamos ¿no? de la platita que ponen en que han puesto. La platita que pusieron. Victoria Nuland, siempre una amiga que también ponemos al aire. Vamos, Victoria, admitiendo toda la plata que pusieron en Ucrania en una conversación telefónica. Energy, we see optimism that simply didn't exist in Ukraine 20 years ago. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. ¿Lo puede poner una vez más, por favor? Porque creo que dice, he invertido. Sí, he invertido, dice. Aparte como si Dice, ella... ay, yo invertí. 5.000 millones de dólares invirtió ella nomás. Ni siquiera... Pero no puede ser. Vamos a verlo otra vez. Escúchalo. Energy, we see optimism that simply didn't exist in Ukraine 20 years ago. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Además, en una reunión de Chevron, estaba viendo ahí la... de la empresa petrolera. Exacto. Y por algo se le están... Por algo... Porque Dice, les está diciendo... he invertido, dice, he invertido yo. Y porque, muchachos, ahora como esto va a caer, esto era antes de que caiga... Y dice, perdóneme, dice he invertido porque es ella la responsable de la política para esa región. Exactamente. De hecho, es famoso una escucha telefónica de ella hablando con un funcionario de los Estados Unidos diciendo que si la Unión Europea no hace nada para tirar a Víctor Yanukovych, nosotros vamos a tenerlo que hacer, que se joda a la Unión Europea y hay que poner un aliado nuestro. O sea que Ucrania es el feudo de esta funcionaria de Estados Unidos, así lo dice ella. Yo invertí. Su patio trasero, como le gusta tanto a Estados Unidos tener patio trasero, bueno, el patio trasero de Victoria Nuland es Ucrania. Bien, saludos a todos. Pausa, regresamos en un minutito nada más. Espero que tengamos algunas noticias un poco más auspiciosas, si somos tan amables. Adelante. Los medios, vamos a establecer una comunicación en vivo y en directo con nuestro camarógrafo Nicolás Maduro en algún lugar de la Vía Yala. Maduro, ¿estás ahí? Hola, comandante. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Una pregunta quería hacerle. ¿Cuánto le parece que podrá durar Ojo con los Medios al aire en Avia Yala? Si usted le sigue poniendo las ganas y el doctor Mariano, yo creo que lo doy unos infinitamente añazos. Añazos. Bien, gracias. Usted nos va a acompañar desde el otro lado como siempre. Pero, comandante, ¿cómo no? Excelente, Maduro. Y le mando un abrazo, gracias. Importante sus palabras, importante. ¿Alguna valoración adicional o mañana podemos charlar, tranquilos? Una preguntita más. Sí, adelante. Hoy día está sin pilas. ¿Sin pilas? Sí, la verdad que tiene razón, Maduro, tiene razón. Le agradezco la valoración, es verdad. Me cansan, le voy a ser sincero, todo este tipo de noticias, reiterarla día tras día, hablando de la injerencia de Gringolandis en todo lado, me cansa. Mañana a ver si me trae alguna noticia, algo del Caribe, algún baile, algo, Maduro. Ok, comandante. Que me levante un poco el ánimo. Un abrazo. Unas alcalinas. Unas alcalinas, dale, meta. Las espero por acá, no sé por dónde las vamos a ingresar, pero ya lo pensamos. ¿Dónde nos vamos? Grecia, Unión Europea, estuvo Alexis Tsipras. Un abrazo para Maduro, nuestro camarógrafo, el agradecimiento. Estuvo Alexis Tsipras en Berlín. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Se han reunido con Angela Merkel porque ya a varios meses de la asunción del gobierno de Syriza, del gobierno de izquierda en Grecia, no se han podido poner de acuerdo ni Grecia ni la troika europea, es decir, el Banco Central Europeo, Alemania, la cúpula de la Unión, el Fondo Monetario, y la situación es complicada. Creo que el acuerdo va a ser muy difícil. Alguien va a tener que ceder.
Excelente, imágenes de AFP. AFP que cubrió este encuentro. Vamos a ver qué nos dice. El primer ministro griego llegó a Berlín en su primera visita a la capital alemana desde que asumiera su cargo el pasado enero. Tras reunirse con la canciller Angela Merkel, hizo un llamado para que las discusiones en torno a la crisis económica griega tomen una nueva perspectiva. Tenemos que hacer que desaparezcan los estereotipos de los últimos años. Ni los griegos son unos vagos, ni los alemanes son los culpables de los males de Grecia. Tenemos que trabajar duro para superar estos estereotipos. Aunque la canciller alemana también llamó a un diálogo más constructivo, todavía existen profundas diferencias sobre cuál es el mejor camino para que Grecia logre salir de la crisis económica. Queremos una Grecia fuerte económicamente. Queremos crecimiento en Grecia y en particular para reducir el elevado desempleo juvenil. Para ello tiene que haber reformas estructurales y una administración eficiente. Creo que estamos de acuerdo en eso. Merkel admitió desacuerdos entre Atenas y Berlín, pero dijo querer una cooperación en el marco de un espíritu de confianza mutua. Ahí está el reporte de AFP, y ahora lo que yo siempre me pregunto es quién le tuerce la mano a quién, ¿no? Claro. El tema es el siguiente. Tsipras en estos pocos meses de gobierno, inició algunas medidas, una ley para parar los desahucios, el aumento del salario mínimo, es decir, la reposición del salario mínimo a la situación anterior a la de los gobiernos neoliberales, la reversión de las privatizaciones, cosas que va a llevar su tiempo. En este sentido, lo que le pide a Grecia a la Unión Europea es tolerancia, y hay un problema central en la posición de ambos países. La deuda externa de Grecia supone el 175% de su PBI, por lo tanto es absolutamente impagable. O se hace una reestructuración y la Unión Europea lo que hace es desconocer una parte, digamos, por la actuación de Lehman Brothers y otras aseguradoras de riesgo también responsables en esta deuda, y le hace una quita sustancial con la que Grecia pueda poner en marcha, digamos, un levantamiento económico del país, o lo que va a terminar pasando es que Grecia va a tener que salir del euro. Bueno, esa es la situación en la que está Grecia, que es muy complicada, y la Unión Europea lo mismo, pero me parece que Grecia está, a pesar de sus contactos con la troika europea, está resistiendo y tratando de ser leal al plan de gobierno y al plan que justamente su población lo llevó al poder en Grecia. Vamos a ver cómo lo ve nuestro colega Iasonas. Sí, cambió. Sí, no, la de Iasonas es la de la segunda nota. La otra está elaborada desde Irán, supongo que con información de Iasonas Pipinis Velasco. Vamos. Grecia hace que se le esté acabando la paciencia a la Unión Europea. El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, sigue en lo suyo, con leyes que desafían los deseos de los acreedores. Amenaza con un referéndum sobre la política económica que imponen los socios. Europa, por su parte, enseña los dientes. La Comisión Europea no descarta la salida de Grecia de la zona euro. Dice que el objetivo es que Grecia permanezca en la eurozona, pero no a cualquier precio. Tsipras pidió una reunión con un gabinete de crisis en Bruselas, los líderes de Alemania, Francia y las principales entidades de la Unión Europea, para abogar para que se le permita a Atenas aumentar los fondos a corto plazo para mantenerse a flote. Le repetiré lo que ya le he dicho 2 veces. Grecia debe emprender las reformas necesarias. Grecia debe asegurar que los compromisos que hizo al Eurogrupo en 2012 y más recientemente sean cumplidos.
La canciller alemana, Angela Merkel, entregó el mismo mensaje en un discurso ante el Parlamento. Afirmó que la crisis solo será superada si Grecia cumple sus acuerdos. Negó la posibilidad de una solución rápida con Atenas. Está bastante claro que ni hoy en Bruselas ni el lunes en Berlín podemos esperar la solución al problema griego. Una solución a los problemas solo puede hacerse sobre la base de lo que fue aprobado por el Eurogrupo. La canciller alemana ha rebajado así las expectativas. Karina Talleri, con información de Marjan Agayani, Hispan TV Noticias. Ahora sí, quiero ver la nota de Iason Aspipini sobre una ley que intenta aprobar Grecia para evitar los desahucios, es decir, que aquellas familias que no pueden pagar la renta, la hipoteca de su casa, no sean echados a la calle. Exactamente como sucede muy habitualmente y vemos esas imágenes en España. Vamos con Grecia, dale. La prohibición de desahucios de primeras viviendas que prevé el proyecto de ley que ha presentado el gobierno al Parlamento es una de las medidas de la política social que había prometido tomar Alexis Tsipras antes de las elecciones para aliviar a los más desfavorecidos. Muchas personas están desesperadas intentando salvar sus casas. Se trata de primeras viviendas y es lo único que les queda. No se puede permitir que las pierdan. Estas familias tratan de mantenerse con dificultad debido al paro y a los salarios de miseria. El proyecto de ley prevé que se congelen todos los desahucios de primeras viviendas cuyo valor no supere los 300.000 euros. Para que alguien pueda ser incluido en esta nueva normativa, su fortuna total no debe superar los 500.000 euros. A causa de la crisis económica, en Grecia son miles los ciudadanos que deben dinero a los bancos y se ven amenazados de desahucio. De esta normativa que impulsa el gobierno griego para congelar los desahucios, se beneficiarán principalmente los ciudadanos con pocos ingresos, los parados, los padres de familia numerosa y las personas con necesidades especiales. Habrá suspensión de los desahucios por un año más y por motivos humanitarios y sociales. Sin embargo, puede que los requisitos sean muy estrictos porque no se deben aplicar a todos los contribuyentes sin restricción. La normativa prevé que cuantas familias tengan ingresos anuales de hasta 25.000 euros no tengan que pagar a sus prestamistas ninguna cantidad que supere el 10% de sus ingresos. La prohibición de realizar estos desahucios estará en vigor hasta diciembre de 2015. Iason Aspipinis Velasco, Hispan TV, Atenas. Bueno, sabe que en ese marco de que la Unión Europea está muy dura con Grecia y le pide que cumpla los acuerdos de 2012, quien se ha acercado a Tsipras fue Vladimir Putin a decirle: contá con la Federación Rusa para lo que necesites, y le dijo: y acércate a China. Acércate a China, buena idea. No es un dato menor y creo que, digamos, eso, el alerta que levantaría la Unión Europea sería alto. Bueno, de Grecia nos venimos hacia nuestro continente, hacia nuestra América, más particularmente a la República Bolivariana de Venezuela. Ayer, en la emisión anterior, comentábamos sobre el ofrecimiento que hizo el ex jefe de gobierno español Felipe González para defender al opositor Leopoldo López en Venezuela. ¿Se confirma? Sí, hay un informe ahí de varios medios que hablan de que habría existido contactos entre Felipe González y la familia de Leopoldo López para que esto se concrete. Bien, un reporte de... es una mezclita. Hay varios, una mezcla, sí, un pool de medios. A ver, varios. Muy bien. Adelante. Expresidente del gobierno español, líder histórico del Partido Socialista Obrero y reconocido por su férrea lucha antichavista. Felipe González es el nuevo actor que se suma a la crisis política en Venezuela. El ex mandatario ahora forma parte de la defensa de los principales dirigentes opositores detenidos en la nación bolivariana, Leopoldo López y Antonio Ledesma.
La crisis tiene una dimensión política que se refleja en estas detenciones. Lleva al gobierno del presidente Maduro a decir que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, que el hecho de que se diga no hay presos políticos, sino políticos presos, necesita una última palabra, es decir, por ser políticos. La semana pasada, familiares y abogados de los opositores venezolanos tomaron contacto con el ex jefe de gobierno español para pedirle ayuda y colaboración en el proceso que enfrentan ambos dirigentes. El abogado Felipe González, quien fue durante 14 años presidente de España, es una persona, digamos, con un prestigio gigantesco internacionalmente, será el encargado de transmitir al mundo la barbarie judicial que ocurre en nuestro país. Según medios hispanos, el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela habría motivado a González a participar de la defensa de López y Ledesma, detenidos por presuntamente desestabilizar al gobierno de Maduro. Leopoldo estaba convencido de su inocencia y sigue convencido de su inocencia. Leopoldo López es inocente. Felipe González tuvo una gran amistad con el fallecido presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, el mismo al que Hugo Chávez intentó derrocar en 1992. Desde entonces, la relación entre el mandatario español y el chavismo nunca ha sido buena. Los únicos miembros de la ETA que están en Venezuela son porque Felipe González y Carlos Andrés Pérez los trajeron. El expresidente de España, que no es muy amigo de la de Venezuela. Más de un año lleva detenido Leopoldo López, mientras que Ledesma se encuentra preso desde el 20 de febrero, ambos en la cárcel de Ramo Verde de Caracas. Mario Arriagada, CNN Chile. Excelente. Vamos a ver qué pasa con esta gestión del amigo Felipe González. Siempre dando vueltas por nuestra América. Ya lo comentábamos ayer, cómo se había impuesto como lobista en favor de las grandes transnacionales españolas. Seguimos con el tema Venezuela. Vamos a ver algo que sucedió en Miami con los residentes venezolanos en la Florida. Contexto antes de verlo, ¿no? ¿O después? Después, vamos. Bueno, vamos a verlo, dale. Zurda Conducta lo puso al aire. Presidente Barack Obama, estimado señor presidente, es con profundo respeto que me dirijo a usted como venezolano. Quiero que sepa que estoy muy agradecido por su interés en Venezuela. Venezolanos alrededor del mundo apoyan las sanciones contenidas en la resolución S-2142, Defensa de los Derechos Humanos y la Ley de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014, firmado por usted el 18 de diciembre de 2014 y bajo la cual se emitió una orden ejecutiva el 9 de marzo. También agradezco su solicitud de que en Venezuela se liberen a todos los presos políticos, incluyendo a los estudiantes. Segura de que estos esfuerzos darán fruto y volverá de nuevo la libertad al pueblo venezolano. Quiero que sepa que apoyo su lucha por la paz, la libertad y en particular su apoyo al desarrollo de la sociedad civil de Venezuela y el retorno del Estado de Derecho y la democracia de mi país. Con profunda gratitud, la persona que firma. Venezolanos en Miami festejan las sanciones de Obama y que el presidente estadounidense haya declarado que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y apoyan siempre ese eufemismo de la sociedad civil, que Estados Unidos avale a la sociedad civil, que en realidad son opositores financiados por el apoyo, significa que son financiados por Estados Unidos. Hay una palabra de origen iraní, que es cipayo, tiene su origen... India. Pero se usó en India. Se usó en India para calificar a aquellos nacidos en esa tierra que lucharon con el Imperio Británico contra la independencia de ese país. Usted se la aplicaría a esa compañera, pero de pe a pa. ¿Sabe cómo? Bien. Vamos a ver a José Vicente Rangel, dirigente histórico de la Revolución Bolivariana, periodista, tiene un programa los domingos. Es uno de los opinadores más influyentes de Venezuela. Vamos a ver qué valoración hace sobre el papel que está jugando Estados Unidos en su país. Esta es la respuesta de un pueblo digno a una ignominia. Una de las tantas del imperio. Creo que ellos no se esperaban esta reacción. Ellos están muy mal informados de la situación en Venezuela. Empezando por la embajada norteamericana.
que asesorada por la oposición pasa muchas informaciones falsas. No previeron la reacción del pueblo venezolano y tampoco la reacción mundial. Nunca los Estados Unidos había estado tan solo como en este momento. Y nunca Venezuela había estado rodeada de tanto afecto y tanta solidaridad como en este momento. Ese es el contraste entre lo que es la política de un Estado democrático, genuinamente democrático, y lo que es la política del imperio. Por eso esta movilización espontánea. La gente firma con una convicción, con una decisión de luchar en todos los terrenos. No nos van a amilanar con bloqueos ni con amenazas de invasiones. Yo no me atrevo a decir, como dijo una vez Mao, de que el imperialismo es un tigre de papel. Es un tigre que saca las garras en un momento dado. Pero en esta oportunidad está sumamente debilitado. El mismo gobierno de Obama está profundamente debilitado internamente. Y creo que en buena medida inspiró esta decisión, esa debilidad. Darle una demostración a los halcones norteamericanos de que todavía tenían fuerza. Pero ha sido un error. En cambio, Venezuela ha acertado. Ha habido una conducción exitosa, valiente, corajuda, audaz de parte del presidente Maduro y una respuesta igualmente audaz y valiente del pueblo venezolano. Mira, si Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos está muy mal entonces desde el punto de vista de la defensa, ¿no? Porque nosotros no somos amenaza, no somos amenaza, nosotros somos, como dice la consigna, esperanza. La amenaza para los Estados Unidos es la política imperial, es la inmensa pobreza que hay en los Estados Unidos, es el consumo de la droga. Más de 50 millones de norteamericanos están consumiendo droga. Y hay una situación verdaderamente difícil desde el punto de vista económico. La amenaza para los Estados Unidos es interna, extremadamente consciente, siempre lo ha sido, pero esa conciencia del pueblo venezolano se extremó con la prédica de Chávez. Chávez sembró una conciencia mucho más alerta y mucho más capacitada. Hoy cualquier venezolano enarbola la Constitución, la ha leído y está consciente de los derechos que tiene. Por eso aquí una vuelta al pasado es imposible. Este país seguirá avanzando por eso. Aguante, José Vicente. Bueno, ¿nos vamos, doctor? Nos vamos. Ahí en el marco de recolección de firmas ya superó holgadamente el 1.000.000 de firmas contra el decreto de Obama en la República Bolivariana de Venezuela. Manden las planillas a Bolivia también. Exacto. Que ayudamos a juntar firmas. Un abrazo grande. Mañana otro capítulo de Ojo con los Medios. No te lo pierdas y yo prometo venir con las pilas recargadas para que Maduro no me critique. Un abrazo grande.